Este es un espacio de reflexión, de indagación en lo que creímos cierto sobre nuestro cuerpo y nuestra comida, especialmente las mujeres. La verdad, cómo nos sentimos con nuestro cuerpo o con nuestro plato son aspectos de vivir muy grandes. Por eso en este podcast se abarcarán muchos temas inesperados. Hablaremos de otros mandatos incrustados, de esas creencias tipo yo debería, que nos atormentan. Deberíamos ser más flacas, más disciplinadas, cuidarnos más, ser más de esto, menos de lo otro. Ideas que nos agotan, que no nos ayudan a conectar con un sentido de vivir que incluya más alegría, paz o satisfacción. Mucho de eso viene de la cultura y vamos a pasar por ahí. Vamos a revisar una cultura de dieta, de violencia estética, sexista, que fomenta el perfeccionismo, el agotamiento, la insatisfacción corporal, las guerras con la comida. Lo haremos para afinar nuestro ojo crítico, aprender a poner límites e identificar la manera como los mandatos externos se inmiscuyen en nuestra salud mental y física. Nos dicen cosas que no son ciertas, nos convencen de que hay versiones idealizadas nuestras que tenemos que perseguir sin descanso. Porque también sé que lo necesitamos, en este espacio se fomentará la suavidad frente a nosotras mismas, la autocompasión, la comprensión profunda de que somos suficientes tal cual somos. Yo soy Camila Serna, soy la autora del libro Yo debería ser flaca, soy coach y me dedico a conversar con las mujeres sobre su relación con la comida, con el cuerpo, y todo eso que se teje en el medio. Así que, bienvenidas. Caracol Podcast presenta Yo debería ser flaca, con Camila Serna. Hola a todos, todas. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Yo debería ser flaca. Mi nombre es Camila Serna, soy coach, escritora. Y este episodio es una entrevista a una colega, a una mujer, psicóloga, creadora de contenido, experta en trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, la quise traer porque, no sé, hay personas con las que uno conecta en redes, uno les lee el contenido y hay algo que se siente como muy potente, ¿no? Debajo de las palabras. Les traigo a María Ramírez, ella es española, creadora de la cuenta en Instagram, igual hablando, que la recomiendo mucho, porque tenía ganas de conversar con ella, quería conocerla más a fondo. Entonces, bueno, tener un podcast es una súper excusa para conocer a alguien, para preguntarle más de su vida. Y tenía ganas de conocer a María porque su contenido me resuena, me gusta lo que dice, se nota que sabe de lo que habla. Y de esto hablamos en la entrevista y ella sí sabe de lo que habla, sobre todo porque aunque es una mujer muy estudiada y tiene muchos títulos y muchas acreditaciones, ella ha vivido y caminado todo este tránsito de la recuperación de desórdenes alimenticios, recuperación de creencias falsas sobre sí misma, recuperación de sentirse inadecuada y avergonzada por lo que es. Y pues ella nos va a contar sobre todo esto, sobre ese trayecto, sobre lo que aprendió, cómo le tocó caminarlo ya hace varios años y cómo ahora se dedica a ayudarle a las personas a que su tránsito sea más acompañado, tal vez, que el de ella, que ella lo tuvo que recorrer un poco sola. Y bueno, ella quiere darle una mano a la gente que como ella, que como yo, que como tantas mujeres en esta vida se han confundido con cuál es el significado de nuestra apariencia, ¿no? ¿Qué significa tener un cuerpo de mujer en esta sociedad? Y cómo a veces nos confundimos con que ese cuerpo y cómo luce es nuestra moneda de valor. Y eso simplemente no es así. Entonces, sin más preámbulos, los y las dejo con María Ramírez. Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast de Yo debería ser flaca. ¿Cómo te ha ido? Hola Camila, ¿qué tal? Muy bien, encantada.
Bueno, yo feliz de tenerte. Hace rato quería conversar contigo. Me gusta mucho el contenido que subes a redes y bueno, es muy emocionante para mí tenerte acá y yo creo que para la audiencia va a ser muy útil escucharte. A mí me gusta mucho tu contenido porque se nota que has transitado lo que dices, ¿no? Y eso creo que hace una gran diferencia cuando hablamos de salud mental. Está muy bien aprender y toda la gente que estamos de este lado como educando, maravilloso, pero si además hemos transitado en nuestra propia piel todo lo que decimos, pues hay como una potencia adicional y eso es lo que yo veo como en tu contenido, esa potencia. Entonces, comencemos con tu historia, un poco de ti, que la audiencia te conozca un poquito. Ok, como dice, mi expertise creo que le da un poco de más peso, ¿no? Más sentido a todo lo que hablo, no solo porque al final es como sale desde dentro, ¿no? Sale de la entrada, Sí, sale desde lo total, profundo, ¿no? sí. Y entonces, pues tiene un sentido diferente. Como bien dice, bueno, mi historia se basa un poco en esto. Nací como cualquier persona en la familia, circunstancias, condiciones que en ese momento estaban para mí. Y sí tuve la suerte o la desgracia de pasar por trastornos alimenticios donde estuve bastante tiempo, más de lo que era consciente, porque esto es una de las cosas que tienen los trastornos alimenticios, es esa inconsciencia y sobre todo esa falta quizá de reconocer, ¿no? Que algo te está pasando y que no estás controlando por mucho que digas que sí, ¿no? Y después de muchísimos años y una cuasi recuperación o falsa ¿Y recuperación. cómo en qué edad comenzó esa lucha, María? Pues cuando yo empiezo así, como yo digo, a tontear, ¿no? A conquistar el DCA, tenía unos 12 años, era muy preadolescente totalmente, y era muy chiquita y recuerdo aquí en España el tema de la comunión, donde las niñas se visten con su vestido blanco y todas estas cosas, y recuerdo que tenía unos 10 años y la chica que me estaba preparando el vestido me decía, ay, pero si parece que te vas a casar, ¿no? Y es como, no pega eso, me lo están diciendo cuando tengo 10 años y yo solo quiero ser una más con mis compañeras, con mis amigos, con mis compis de clase y ya, ¿no? Entonces, sí es cierto que desde muy pequeña soy una mujer grande de constitución, soy alta, siempre lo he sido, no es algo que no venga de pura genética. Pero claro, cuando tú empiezas a ponerle conciencia a que eso es diferente al del resto y que además te hacen saber, ¿no? Te recuerdan que esa diferencia está mal, es donde empiezan quizás las dificultades, ¿no? ¿Y qué pasó después? O sea, ¿cómo fue ese transcurrir? Bueno, entonces ya en tu cabeza se instaló una creencia de que eras diferente. Sí. ¿Cómo, qué pasó? ¿Qué vidas tomó esa creencia en tu vida? O sea, ¿de qué forma se expresó? Pues se expresó de formas que si lo llego a saber no, no me meto. Pero claro, una no sabe, ¿no? Hasta qué punto pueden llevar. Y fíjate, se expresaron de todas las formas habidas y por haber, sobre todo desde un dolor hacia mí misma y contra mí misma, diario, constante y súper profundo. Es decir, creo que eso es lo más, ahora que lo veo desde fuera, lo más doloroso, ¿no? El cómo, jope, venimos al mundo, se nos regala lo que para mí es un regalo que es la vida y de repente estás en contra, en lucha constante, diaria y permanente, despierta y dormida contra ella. Entonces, me parece de las cosas más dolorosas y más deshonrosas que hay con una misma, ¿no? Entonces, aparte de, por supuestísimo, todo lo que conlleva en conflicto social, conflicto familiar, de nutrición, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y cómo empieza a expresarse toda esa creencia que se implanta, pues en un principio lo hace de manera muy sutil porque, claro, yo venía de ser bueno, y he seguido siendo en mi familia como la niña buena, ¿no? La niña perfecta, que saca buenas notas, que es sociable, que es simpática, que es tal, que es cual. Entonces era como, sé que no estoy haciendo algo
bueno, ¿no? Entre comillas. Entonces lo tengo que ocultar, como pasa en la gran mayoría de personas que sufren TCA, no lo expresan, ¿no? Abiertamente de, mira, he decidido vomitar, he decidido, no. Sí, eso te iba a preguntar, eso te iba a preguntar. ¿Tenías a quién expresarle todo eso que te estaba pasando o lo viviste en total soledad? No, lo viví totalmente en silencio. Sí que es cierto que en aquel momento, bueno, a día de hoy también existen, menos mal que se pillan rápido y se van cerrando, pero en aquel momento existía ese tipo de espacios, ¿no? De internet de Ana y mía, donde, bueno, pues al final éramos chicas súper jóvenes, súper adolescentes, otras no tanto, que nos proponíamos un montón de barbaridades para seguir bajando de peso y para que no te pillaran y para que, ¿sabes? Como todo ese tipo eh, rotundamente peligrosísimo que yo ahora lo miro de fuera y digo, madre mía, o sea, ¿en qué momento podemos llegar a eso, ¿no? Y cómo, claro, se hace desde el desconocimiento, pero ese era mi grupo de apoyo, entre comillas, ¿no? Por Ok. decirlo, es decir, de apoyo a hundirme más que a salvarme, sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo fuiste saliendo de ahí? Pues de ahí pasan bastantes años donde las manifestaciones del TCA son diferentes y ya llega un momento después de 3 intentos de suicidio, de estar que no podía, estaba desgastadísima de todos los niveles, ya no solo físicamente. Nunca estuve, cierto, en un infrapeso peligroso, según decían los profesionales que en aquel momento me atendieron, que fueron muchos. Que se tenga en cuenta, no es necesario, por supuesto, estar en un infrapeso para que sea necesario, ¿no? Trabajarlo y empezar una recuperación. Eso fue uno de los, creo, grandes fallos en todo mi proceso, que fue descartar la gravedad por no cumplir un IMC, ¿no? Cuando había 3 intentos de suicidio en la trayectoria. Entonces, bueno, por eso quizás me dedico a lo que me dedico. Claro, Pero pero espera un segundo, tal vez la audiencia ahí no le queda 100% claro. Entonces, tú no estabas en infrapeso, que quiere decir que no estabas baja de peso, si no estabas en un peso, digamos, alarmante, visible. Entonces, los profesionales de la salud te descartaron como un caso grave. exacto, es decir, a día de hoy se tienen bastante menos en cuenta y sobre todo las personas que estamos formadas en trastornos alimenticios, pero antiguamente, hace 15 20 años, pues se tenía muy en cuenta el dichoso IMC, ¿no? Que está obsoleto. Entonces, claro, determinaban la gravedad de un trastorno de conducta alimentaria si el IMC era muy bajo, porque conlleva, según decían, X riesgo, ¿vale? Entonces, en mi caso, en ese momento, yo estaba en un peso muy bajo para todo lo que es mi constitución, etcétera, pero consideraron que no era de riesgo, ¿vale? No ponía en riesgo Sí, mi vida. el Eh, riesgo médico, digamos. claro, entonces no pone en riesgo mi vida porque ya la estoy poniendo yo contra intento de suicidio. Entonces, claro, ¿en qué punto, no? Necesitamos valorar todas las cosas. ¿Qué pasó en ese momento? Que yo estaba, yo digo, mentalmente devastadísima Ujú. y llega un momento donde hablo con mi madre y le digo, mira, yo no sé qué tengo que hacer, pero yo estoy muy cansada de vivir así, porque si se le puede llamar vivir, claro. Entonces ahí es donde empezamos bueno, a un intento de encontrar quien me pueda acompañar o quien me pueda, bueno, ir construyendo un poco el proceso de recuperación. Entonces ahí lo pudiste hablar con tu mamá. Sí, Y en ese momento, pues, el intento de suicidio, o sea, tú en ese momento ya tu salud mental estaba muy comprometida. sí. Eh, ya en ese momento ya se prendieron todas las alarmas, supongo.
Sí, es cierto que se encendieron muchas alarmas, pero claro, cuando ya se lleva a cabo, ¿no? Se materializa, por decirlo de alguna forma, un intento de suicidio, ya estamos casi en el pico del Sí. asunto. Se ha tenido que alimentar una serie de pensamientos, de emociones, de conductas, de todo eso que me lleve a ese intento. Entonces, a mí esto es algo que me gusta hablar mucho con la familia, porque nos echamos mucho la mano a la cabeza y lo vemos como algo extremadamente peligroso ya cuando hay una autolesión propiamente dicha, ¿no? Un corte, una quemadura, una Sí, cosa sí, así, sí. Ujú. pero no nos cuesta ver mucho la autolesión que es hablarte mal o levantarte y decirte ojalá me muriera o, ¿sabes? Decir todo ese tipo de cosas que son autolesivas, que son, bueno, pues devastan, ¿no? Por supuestísimo la salud mental. Entonces creo que necesitamos ampliar muchísimo más un concepto de autolesión bastante más grande para poder acometer todo el trabajo que requiere. Claro, y es que no es fácil y es una progresión, como tú dices, ya hay unos extremos muy difíciles que comprometen la vida de una manera muy real, pero todo lo previo es muy doloroso, ¿no? Y es difícil para la persona que está ahí hablar de lo que le pasa, de decirle a alguien, es que me odio o es que odio mi cuerpo, no es fácil decir, ¿no? Por supuestísimo que no. De hecho, ahí se verbaliza y además es que a día de hoy, como está parece que bien visto eso de hablarse mal de una misma públicamente, ¿no? Que te dicen, uy, qué bonita está, o qué bien te sientes ese color, anda, no digas tonterías, ¿qué tal, no? Es como, estamos muy acostumbradas, ¿no? A normalizar el hablarme mal o el referirme a mí de una manera despectiva dentro de un contexto de broma, entre comillas, pero que eso no deja de ser dañino, ¿no? Entonces, claro, verbalizar abiertamente y con toda la intensidad, es que me odio, ojalá me muriese, todo sin mí iría mejor, etcétera, etcétera, pues fácil no es, ¿no? Entonces, decirlo en un contexto donde hay gente, ejemplo, padre o pareja o tal, que se supone que te quiere y decirlo, pues también empieza a tener en cuenta el resto de, joder, encima le estoy haciendo daño, ¿no? Y es como ahí una clase de factores que confluyen de una manera bastante tediosa para la persona que lo sufre. Mientras hablabas, me llegó una imagen a la cabeza y es que vivimos en un entorno de redes sociales donde sobre todo las chicas, bueno, este tema de las selfies es una cultura muy, digamos, de narcisa, decirlo de alguna manera, porque pues estamos como obsesionados todo el tiempo con la autoimagen, cómo nos vemos, cómo nos ven, nos tomamos fotos. Sin embargo, eso no quiere decir que sepamos hablarnos, ¿no? Para nada. De hecho, yo te diría que todo ese tipo de selfie, de comprobación al final, porque no deja de ser eso, es precisamente con un ojo juicioso y crítico para ver en cuál se supone que es la mejor o la peor, o la de antes, o la de después, o la de con qué filtro, o la de que, ¿sabes? No hay un... A mí me encanta hacerme fotos poniendo cara de broma y en fin, de poniendo caras, ¿no? De graciosas. Y todas me parecen bien. Sí, 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 Puede sí, sí. gustarme una más que otra, pero bueno, Claro, es que no deja claro. de ser una foto, ¿no? Y igual que soy más que un cuerpo, igual que soy más que un peso, soy también más que una foto. Entonces, claro, ¿desde dónde no estamos haciendo tantas fotos? ¿Desde dónde estamos archivando tanto nuestra vida, todo momento que vivimos? Tenemos que hacerle un vídeo, tenemos que hacerle una foto, tenemos que compartirlo y hacer saber desde dónde estamos haciendo eso, ¿no? Entonces, eso es algo que se está convirtiendo en muy, bueno, generalizado y claro, yo me planteo que si lo quieres hacer porque verdaderamente es tu naturaleza y tú lo sientes así y tal, pues genial, ¿no? O va alineado tu propósito, pues vale. Pero si lo hacemos con otra perspectiva, pues puede ser bastante peligroso. Bueno, entonces estabas en un punto bajo
hablaste con tu mamá. ¿Qué pasó ahí en ese momento? ¿Encontraste la ayuda que necesitabas o cómo fue ese proceso? No la encontré, ¿Por no, qué? porque, bueno, la formación en aquel tiempo era bastante, bueno, pobre, vamos a decirlo así. Pasé por muchísimos profesionales donde no había una especialización real del asunto. No se sabía que era un TCA. Lo decían como, bueno, sí, bueno, es que, ¿no? Como quitando la importancia, ya no solo a mí, sino a mi madre tampoco se le comunicaba nada, no se le informaba de nada, qué esperar, qué no esperar. Por eso, además, ofrezco, ¿no? Ese programa para familias que están diferidos, tienen toda la información de cómo acompañar a su familiar, pero era un total y absoluto desamparo, Camila, de una manera, o sea, yo lo recuerdo dentro del nubarrón emocional y mental que hay, pero lo recuerdo de total desamparo, o sea, de no tener ningún tipo de guía, ni de orientación, ni de apoyo, ni de esto es normal, esto no, bueno, pregunta allí, ¿sabes? Como de un, bueno, sí, vienes, chequeamos y ya, ¿no? En aquel momento no se le veía esa importancia a la parte nutricional desde el punto de vista no solo tienes que comer porque tienes que comer, hablo de la restricción por supuesto, pero no había tanta información, no había esa combinación, ¿no? De que hay a día de hoy multidisciplinar, gracias a Dios. Entonces, claro, se veía como un problema verdaderamente con la comida porque lo que no quería era comer. Entonces, es que hemos avanzado mucho, gracias a Dios, pero claro, en ese momento no se le daba toda esa importancia, ¿no? Entonces, frases del tipo es que no sabemos qué hacer contigo, o es que lo tuyo ya será para toda la vida, o es que todo este tipo de mierdas que son mentiras, por supuestísimo, y que no ayudan a una persona que lo está sufriendo, ¿no? Entonces, ¿qué te ayudó? Buena pregunta. ¿Qué me ayudó? Pues me ayudó el saber que, o sea, si algo tengo claro, es que yo no quería vivir así. No quería seguir sintiéndome tan jodidamente mal. No quería seguir deseando morirme. No quería seguir así, ¿no? Yo quería vivir, quería ver a las personas comer y saber que yo también podía comer con total libertad, con total confianza. Por eso decía antes, ¿no? La cuasi recuperación no fue elegida, como quien dice. Fue casi yo creerme que eso ya era estar recuperada, ¿no? Es decir, habitar un cuerpo relativamente sano en cuanto a peso, si queremos, en cuanto a baremos hormonales, en cuanto a analíticas, en cuanto a todo esto, estaba dentro de los estándares. Entonces yo creía que eso era estar recuperada. Es mentira. O sea, la parte psicológica y emocional hace, si no tanto como la física, ¿no? Entonces, claro, ahí empieza moverte por otros mundos, empiezas a investigar, empiezas a leer, empiezas a plantearte cosas y dices, pues quizá esto no es normal. Quizá sí, yo habito un cuerpo que está físicamente sano, pero yo me estoy quebrando la cabeza muchísimo. Entonces, todo eso fue un aprendizaje y por eso pretendo que las personas lo tengan mucho más eficaz y eficiente de un proceso concreto, con herramientas, con todo aquello que le puede facilitar el camino, ¿no? Y que no sea pegar palos de ciego por todos sitios para intentar construir el bienestar, ¿no? Entonces, fue muy tedioso y pasar por muchos profesionales, ya no solo en la recuperación per se, sino cuando ya dije, mira, es que no voy a un hospital más.
lo siento muchísimo, todo lo que está montado aquí de TCA no me sirve. No digo que a día de hoy esto sea así, por supuesto que no, hablo de mi experiencia. Y a partir de ahí fue un investigar mucho, leer mucho, forzarme en el sentido de, vale, tengo miedo, pero uf, ¿y qué es este miedo? ¿De dónde viene este miedo? Y cuestionarlo y bueno, empezar nutrir otra perspectiva que fuese mucho más amable conmigo. Ya te digo que fue algo eh, arduo, pero Sí, bueno, claro, suena arduo porque sobre todo suena autogestionado, como que lo hiciste tú total, sola. total. Y además sin un contexto que entienda lo que ocurre. O sea, es que fue una recuperación bastante autogestionada y por eso es como a día de hoy tengo como muy intenso, muy integrado esa parte de es que se puede hacer más fácil, ¿no? Y se puede hacer más amable y se puede hacer yendo a lo concreto, a lo que necesita, sobre todo teniendo información y conociendo qué es lo que pasa, a partir de ahí poder identificar para modificar, ¿no? Es decir, conozco lo que hay, vale, y ahora qué podemos hacer, pero tenéis todos los recursos y todas las posibilidades porque es que, o sea, autogestionarse eso no lo recomiendo porque se alarga mucho el proceso y no es necesario el sufrimiento. Sí, de todas maneras, sí se alarga y es más duro. De todas maneras, eso sí habla como de la resiliencia humana, porque tú tenías muy claro que no querías seguir viviendo así y de ahí es que surgió todo. Solo esa decisión, sí, fue como esa semilla de la cual surgió una recuperación que ni siquiera sabías de qué, pues, qué forma iba a tomar, pero fue como de esa decisión tuya, que al final es bien bonito porque, no sé, me parece como un ejemplo de resiliencia humana, como sí, de eso que tenemos adentro de, ok, no sé cómo van a ser las cosas, pero sé que no quiero, ¿sí? No quiero más esa autocrítica, no quiero vivir mal, quiero crearme otra vida. Exacto, y además te diré que a día de hoy suele ser algo que como ese propulsor, ¿no? Es decir, lo paso mal por una cosa, por ejemplo, en el emprendimiento, que yo le digo aprendimiento, y ocurren cosas que digo, es que no quiero más esto, ¿no? Es que no quiero quebrarme más la cabeza por esto, es que no quiero ansiarme más con esto, ¿no? En mi caso funciona mucho mi metaprograma de huir de, ¿no? De no quiero esto, así que ¿qué tengo que hacer para no sentirme así, ¿no? Y creo que sí, no lo había visto como resiliencia, aunque sí me considero resiliente, pero bueno, al final es, creo que nutrir una perspectiva mucho más amplia y mucho más amable y mucho más abierta también a que todo puede ser y que para todo hay una forma de construirlo, ¿no? Y si no existe, se construye. Pero claro que es posible, por supuesto. Y entonces, ¿qué crees de ti ahora? ¿Te crees resiliente? Bueno, ¿cuáles son esas otras creencias que tienes de ti ahora que has nutrido? Pues nutro que cada día que soy responsable de mi bienestar, sin duda, y que, fíjate, ayer lo decía en la mentoría grupal del club privado, de la membresía que tenemos de recuperación, decía, es que mientras más conozco de mí, más me queda por conocer, ¿no? Es como, creo que los seres humanos, y cuando aprendes a desarrollar, a nutrir esa mirada verdaderamente motivadora, por decirlo de alguna forma, es como hay una capacidad infinita de creación, de introspección, de aprendizaje, de disfrute, de vivir, de todo, ¿no? Entonces, si hay algo que tengo claro es que soy responsable de mi bienestar, por suerte, he aprendido a hacerme responsable y a poder pedir ayuda cuando lo necesito, que eso no ha sido fácil, pero es algo que he aprendido y creo que me salva de muchas. Así que diría que sí, que esos son los grandes aprendizajes que me están sosteniendo en la vida, sí. Ok, y me da curiosidad, ahorita mencionaste esta claridad sobre cómo acompañar, o sea, cómo la familia o el entorno debe acompañar a una persona con un TCA.
¿Qué crees que es muy importante que esas personas sepan? Para mí, y esto lo mantengo y lo mantendré, aunque haya posibilidades en las que no sea así y también se dé, es que la familia supone un factor fundamental en la recuperación del TCA de su familiar, ¿no? Por supuestísimo, una persona se puede recuperar sin apoyo familiar, sin entender la familia que le ocurre, sin, bueno, sin acompañar en todas las cuestiones, ¿no?, que conlleva la recuperación. ¿Es posible? Por supuesto. ¿Es mucho más fastidioso? También. Entonces, yo parto de la base de me he encontrado a muchas familias de pago la sesión de mi hija, de mi hijo va y ya no va así. Porque tu hijo, y sobre todo si es adolescente, que suele pasar mucho en estas edades, tu hijo, tu hija te necesita. Y te necesita, lo primero, porque es adolescente, y lo segundo, porque está aprendiendo a afrontar cosas, uno, que no tiene ni idea, y dos, joder, que necesita compartir con alguien. Entonces, desde mi punto de vista, es tan importante que la familia, la madre, el padre, las personas más cercanas se sientan parte activa del proceso. Ojo, no digo responsables del proceso. Responsable del proceso es la persona que lo sufre y que se está recuperando. Eso sin duda. Pero formar parte activa del proceso y que quieran aprender y conocer qué es lo que pasa para poder acompañar mejor. Me he encontrado casos de una adolescente que tiene atracones y el padre le ha dicho, en vez de ir a la cocina y comer, ponte a hacer sentadillas. Es que a lo mejor necesitamos conocer un poco cómo funciona el asunto. ¿Me explico? Claro, claro. No es aceptar Sí, sí, responsabilidad sí, sí. de ese proceso, pero hombre, por lo menos que no pongan la zancadilla, ¿no? Que no perturbe, que no dificulte más el proceso, porque ya de por sí supone, ¿no? Entonces, claro, desde el punto de vista del terapeuta, intentar plantar una semilla en un campo donde después pasa un cortacésped y lo remueve todo, pues se hace un poco complejo, ¿no? Entonces, de ahí el programa que lanzamos, que es qué le está pasando, para que las familias puedan entender desde todas las perspectivas, desde medicina, desde la psicología, desde la nutrición, desde todo eso, que puedan entender lo primero, conocer, aprender y después poder acompañar, porque para mí, ya te digo, toda mi experiencia ha sido, si hay apoyo familiar, de conocer el proceso y de por lo menos saber que sí o que no, funciona muchísimo. O sea, son escalones abismales los que sube la persona si tiene ese factor familiar activo. Me gustaría saber tu opinión sobre los desórdenes de la ansiedad, que es una comorbilidad frecuente con el TCA y creo que la ansiedad está desbordada. ¿Qué has visto tú en tu práctica terapéutica? ¿Cómo lo has visto? Claro, la ansiedad, si lo definimos como ese estado, ¿no?, de inquietud y aceleración, ¿por qué está tan presente en un TCA? Y de hecho tendríamos que irnos casi al antes de qué va antes, ¿no? El huevo o la gallina. Tengo un estado alto de ansiedad, de estrés, de inquietud y se manifiesta por la comida o por esos pensamientos obsesivos con el cuerpo y la alimentación, el ejercicio y tal, o una cosa me lleva a la otra, ¿no? Pero bueno, en este caso da igual, la comorbilidad está presente. Y mira, una de las cosas más primordiales es que si el sistema nervioso, es decir, físicamente, fisiológicamente, en este caso que todo el mundo conoce, la hormona más maravillosa del estrés, que es el cortisol, ¿no? Si mi sistema nervioso está empapado de cortisol, lo que voy a estar es todo el tiempo en estado de huida, ¿no? De alerta, de huye de aquí porque aquí hay peligro. Entonces, eso me va, de por sí, ya me va a poner en un estado ansioso de huida, ¿vale? Entonces,
Una de las cosas que yo más trabajo es precisamente regular este sistema nervioso. En la terapia corporal integrativa, para mí es súper importante que se nutra el cuerpo en este sentido también, ¿no? Desde la regulación, desde el equilibrio de un sistema nervioso que, estando regulado, va a proponer pensamientos regulados. Mientras un sistema nervioso esté tenso, esté activadísimo de cortisol, los pensamientos van a ser pues nefastos, porque todo parece peligro, todo parece malo, todo parece amenaza y todo parece eso, ¿no? De muerte. Entonces, claro, esa ansiedad que de por sí todos esos pensamientos intrusivos se dan antes o después de un sistema nervioso desregulado, llenito de cortisol, es necesario abordarlo para mí desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Desde el punto de vista corporal, aparte de todos los mecanismos, las herramientas, los recursos que tenemos para gestionar todo ese tipo de pensamientos. Tenemos alrededor, según la fuente que visitemos, de 60 a 90.000 pensamientos en el día. Entonces, bueno, gestionarlos todos ni es funcional, ni es factible, ni es necesario, pero gestionar aquellos que más nos incomodan, que más nos molestan, que más nos dañan, creo que sí es posible, ¿no? Y para eso hay muchísimos recursos para gestionarlo, pero sobre todo una de las cosas que siempre mantengo es que el mejor y mayor antídoto para la ansiedad es el presente objetivo. Es decir, si eso no está ocurriendo, es recordarme y concienciarme de que eso no está ocurriendo, ¿no? La ansiedad tiene esa cualidad maravillosa, si se le quiere decir, que es proponerte todos los tipos de escenarios en un momento, ¿no? Entonces, como, vale, ¿alguno de esos escenarios está pasando ahora? No, no está pasando ahora. Esa es la realidad, que no está pasando, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, poner en marcha todo ese tipo de recursos que me ayudan a afianzar un poco más todo ese estado, ¿no? ¿Tú fuiste diagnosticada con algún desorden de la ansiedad? Sí, está en mi ficha técnica. Esta depresión, esta ansiedad, esta trastorno Ok, alimenticio, está unas pocas. sí. Sí, no, yo también, o sea, también tuve mi TCA y mi desorden de la ansiedad. A mí me llama la atención la ansiedad porque yo sané mi TCA hace muchos años, pero la ansiedad permaneció y como no fue mucho más difícil de abordar, me quedó más fácil mi TCA que la ansiedad. La ansiedad ha sido un camino mucho más largo para mí. Me parece interesante, igual me, me parece que hay, como tú dices, hay un montón de herramientas y mucha psicoeducación en ansiedad que ojalá más gente supiera porque es muy tratable si uno sabe cómo hacer, si uno la entiende, entiende su mecánica, si uno la desmitifica. Eh, Hay mucho que hacer, pero a mí me ha costado, me ha costado harto. Quería preguntarte sobre los retos que ves hoy en día. Entonces, sé que cuando tú luchabas con tu TCA, en ese momento no encontraste los profesionales, no estaban los recursos, y ahora sí, ahora hay mucha más información, están los profesionales informados en esto, especializados, pero sin embargo, ahora hay retos que antes no había, que a mí no me tocaron, que a ti no te tocaron, no nos tocaron las redes, no nos tocaron pues TikTok y una cantidad de cosas. Es un ambiente distinto que presenta sus retos, sus oportunidades también. ¿Cómo ves tú este momento? ¿Cuál es la mayor dificultad que tú estás viendo con los TCAs ahora? Em, en vez de dificultad, voy a hablar de posibilidades que tenemos, porque es cierto que las redes no estaban hace años, por suerte y por desgracia. Digo por suerte, por desgracia, porque todo tiene su perspectiva, ¿no? Es decir, igual que a día de hoy se encuentran muchas cosas de cultura de dieta que van en contra del bienestar, de la salud real global de una persona, también se encuentran, ¿no? Cuentas como la tuya, como la mía, donde hablamos de una perspectiva mucho más amable, mucho más saludable, mucho más, joder, pues mucho más de la vida, ¿no? Entonces, eso tampoco estaba. A mí me costó muchísimo encontrar algún tipo de recurso que me hablara
algo bonito y algo posible, ¿no? Algo accesible para mí. Entonces, a día de hoy nos encontramos con esa posibilidad de que todo puede correr mucho, ¿no? Pero para bien y para mal. Entonces, creo que nos queda mucho trabajo por hacer. Sobre todo me meto con ese ámbito profesional, porque no toda la especialización de TCA tiene una perspectiva verdaderamente integrativa, holística, basada, ¿no? En ciencia y en experiencia. Entonces creo que es necesario desligarnos un poco y, vamos a decir, cuestionar algunas de las formaciones que hay, porque me encuentro a día de hoy, 2024, que seguimos hablando de IMC en los TCA. Entonces, joder, creo que Sí. falta un poquito de actualización también, pero además de los profesionales, cualquier tipo de profesional que trabaje, que trate, que acompañe a personas, creo que necesitamos seguir formando e informando en cultura de dieta, en detectar, en identificar cosas, en saber a quién derivar, en no normalizar muchas de las conductas que se normalizan y, por supuesto, seguir haciendo un trabajo de psicoeducación y de profundización en esto, ¿no? Bueno, María, gracias. Muchas gracias por este tiempo, por nada, por tu trabajo, por todo lo que haces. Gracias a ti, de verdad. Un honor compartir espacio contigo y que vayamos las dos remando para un mismo lugar. Un abrazo. Gracias. Para ti también.